Cuando la medicina o las ciencias naturales tienen en clara una conclusión con verdad universal, le es muy fácil al derecho resolver la cuestión. Por ejemplo, cuando en la ley de trasplante, en la discusión sobre si la muerte era cerebral o cardíaca o respiratoria, se nos responde que la muerte es del encéfalo, se da el electroencéfalo del gran chato en dos oportunidades con un espacio de tiempo diferenciado, esa es la muerte. Se escribió muy fácilmente en la ley de trasplante cuando era la muerte, porque primero la medicina clarificó el debate entre muerte cerebral, muerte encefálica, muerte cardíaca o muerte respiratoria. Es decir, cuando en los temas de transexualidad apareció el síndrome de Franklin, que especificó un síndrome perfectamente claro en un aspecto, la solución del derecho fue inmediatamente muy clara en este sentido. Es decir, que esta tarea, conjunto de la tarea, exigiría a todos los que tienen responsabilidad en este sentido, a que cuando se aborden problemas de bioética se traten con la debida amplitud que el tema requiere. Voy a poner solamente un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta. Cuando el Parlamento francés se le trajo el proyecto de matrimonio igualitario, los legisladores le preguntaron a la Academia de Medicina de Francia si la homosexualidad era un tema capaz de ser transmitido culturalmente o no. La Academia de Medicina le contestó: no estamos en condiciones de dar una evidencia universal, una evidencia científica. Entonces los legisladores franceses dijeron: si no hay una evidencia científica que nos permita clarificar el problema, no legislemos todavía. Esto es lo que se debería hacer en nuestro país si es que se quiere tratar estos problemas en serio. Es decir, analizar la visión médica, y ahora ven ustedes que toda la construcción que vamos a hacer en nuestras conclusiones finales se apoya y tiene sustento en esta verdad científica que ha mostrado el doctor Faelo, en el sentido de que el proceso de gestación humana, desde la fecundación hasta la muerte, desde el punto de vista de las ciencias naturales, es un proceso autónomo, indivisible, único, y que es imposible evaluarlo o considerarlo de manera diferente. Con lo cual, entonces, dichas estas palabras iniciales, entonces pasaré a explicar cuál va a ser el método de mi exposición en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción respecto de los sistemas que en el mundo se han considerado para entender desde cuándo existe persona. Después vamos a repasar rápidamente lo que hace al derecho argentino al respecto, en dónde se ubica dentro de estos grandes lineamientos, y por último vamos a abordar específicamente el debate jurídico de las razones en pro y en contra del aborto. En el mundo hay tres sistemas con el cual se han organizado distintos ordenamientos jurídicos universales para especificar cuándo comienza la persona. El más antiguo, y por cierto el de siempre, era el del derecho romano. Para los romanos la persona empezaba al momento de nacer, y antes del nacimiento debía ser considerada como una entraña materna. Había una discusión de si nacía con vida o no nacía con vida, si había habido desprendimiento total de la madre o no, pero lo cierto es que nadie pensaba que podía haber persona antes del nacimiento. Este principio se proyectó sobre la gran mayoría de las legislaciones que siguieron el Código francés, primero el Código francés y después en todos los demás ordenamientos del mundo. Casi todos los ordenamientos del mundo no tienen un dispositivo que especifique con precisión normativa el comienzo de la existencia de la persona. Con el tiempo empezaron a aparecer excepciones a este sistema. Por ejemplo, en la Edad Media se consideró que se debían suspender las ejecuciones de las mujeres que estaban embarazadas, porque se entendía que era duplicar la pena si se mataba a la madre y al hijo al mismo tiempo. Entonces las ejecuciones se postergaban hasta después del nacimiento. Empezaron también en el antiguo derecho francés, y por unas explicaciones que hace Domat en su trabajo sobre la consolidación de las leyes francesas, que algunas donaciones que se le hacían a estas personas por nacer
Y se generó una discusión en el antiguo derecho francés sobre si podían existir derechos sin sujeto. ¿Cómo iba a ser titular de una donación si todavía, para el derecho francés, recién era persona cuando nacía? Entonces se planteaba el problema de derechos sin sujeto, lo que es una contradicción lógica para el derecho. Pero lo cierto es que este sistema es el que rige en el mundo, en la gran mayoría de los códigos del mundo. El segundo sistema es el que se considera a la persona por nacer con jerarquía ontológica de persona, persona en sentido ontológico y persona en sentido jurídico, desde la concepción hasta la muerte. ¿Cómo nace este sistema? Este sistema tiene un origen en el Código de Austria y en el Código de Prusia, donde dicen que las personas que aún no han nacido revisten sin embargo la condición de humanidad, dice el Código de María Teresa. Pero estos códigos no fueron tan influyentes, pero tuvieron la virtud de calar en uno de los juristas más destacados que ha tenido América Latina, sin ninguna duda, creo que es el más brillante de todos los juristas latinoamericanos, que fue el brasileño Teixeira de Freitas. Freitas, en su famoso esbozo para las leyes civiles de Brasil, crea el concepto de la persona por nacer y dice que los códigos deben regular el nacimiento de las personas, del concepto de persona, desde el momento mismo de la concepción en adelante. Y es así, entonces, que a partir de esta nueva concepción ontológica se entiende que la persona humana, para el derecho, empieza en la concepción y termina en la muerte. Este sistema está en muy pocos códigos. Diríamos que el primer código en el mundo que siguió esta orientación fue el de Vélez Sarsfield, que lo copió prácticamente a la letra. Estábamos en santas paces en estos dos sistemas, el de la concepción y el del nacimiento, y a partir del año 1973, con motivo de un famoso caso americano que se llama Roe versus Wade, en el cual una mujer soltera del estado de Arkansas plantea la inconstitucionalidad de las disposiciones de ese estado que prohibían a la mujer interrumpir su embarazo, e invoca en su derecho la posibilidad de tener una interrupción de un embarazo seguro, con el alcance de la medicina moderna, y al mismo tiempo dice que de lo contrario estarían afectando el derecho a la privacidad que tiene toda persona de disponer libremente de su vida, de hacer los planes que considere más menester, y que por lo tanto eso afecta lo que esencialmente constituye la libertad para la concepción de la Constitución americana. Ese fallo, que es esa petición que la pierde en todas las instancias iniciales del proceso, cuando llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos, termina concediéndole la petición de esta señora y declara la inconstitucionalidad de las prohibiciones del estado de Arkansas, y a partir de ahí se abre la posibilidad del aborto en los Estados Unidos. El juez Blackburn, que es el que hace el fundamento, dice que él ha buscado en el derecho americano que alguien le responda cuándo comienza la persona y no lo ha encontrado. Nadie le ha podido responder cuándo empieza la persona. Y entonces dice, como a mí no me lo han podido responder ni los filósofos, ni los juristas, ni ninguna de la literatura que pueda acceder un juez, él como juez de la Corte americana establece 3 periodos en la gestación de una mujer. Los primeros 3 meses, los segundos 3 meses y el último periodo. Y considera que la persona empieza en el 6º mes de embarazo. Por eso que este sistema se llama el de la viabilidad. Y se dice que es el sistema de la viabilidad porque consideran que a partir del 6º mes el nascituro se encuentra en tal estado de desarrollo que puede vivir autónomamente fuera de la madre, no tiene dependencia de la madre, y por lo tanto ya hay que tratarlo como si fuera una persona independiente. Entonces dice, los primeros 3 meses la mujer puede abortar libremente sin pedir consentimiento ni a su esposo, ni al compañero, ni al amigo, ni a nadie, con lo cual es una decisión absolutamente personal de su libertad individual, y el Estado debe reconocerle esta facultad. En los segundos, hasta el 6º mes, puede hacerlo, pero con
la autorización de un médico, porque ahí está de por medio un conflicto entre el interés de la madre y la protección que se debe el Estado a la salud de la madre, porque puede haber riesgo para su vida. No, fíjense que en ningún momento aparece la vida del menor, aparece la vida de la madre como una cuestión a proteger en el segundo trimestre. Y el último trimestre, evidentemente, ya está absolutamente prohibido el aborto por estas circunstancias que hemos señalado. A partir de este fallo se construye lo que se llamó la teoría de los intereses preponderantes. Y se dijo, un embarazo tiene un periodo de gestación donde hay un conflicto de intereses. En los primeros 3 meses predominan evidentemente el interés de la madre. En el segundo 3 meses, en el segundo tercio, hay un interés conjunto de la madre y del Estado. Y en el último tercio, predomina exclusivamente el interés del menor, y por lo tanto, a partir de ahí ya hay el interés preponderante, es el del nasciturno. O sea que sería que según la etapa predomina un interés u otro, y este conflicto se resuelve por el estado de evolución del proceso gestacional. Este es en definitiva la filosofía que abona toda esta concepción. Por eso que ustedes habrán visto que la mayoría de los proyectos y la mayoría de los países del mundo, el aborto se considera como una práctica de control de la natalidad hasta el 3er mes de embarazo. Prácticamente dice, debe enmarcarse, dice el derecho americano, dentro de lo que puede ser la maternidad responsable, ¿no? Y en el último periodo debe considerarse ya como un problema ético de infanticidio. Es decir, hay un salto moral, hay una fractura ontológica con el cual se evalúa un mismo e idéntico proceso natural. Por eso es tan importante las conclusiones que nos ha dado el doctor Faelo, porque ha demostrado con la evidencia científica, esta es una evidencia de validez, una evidencia universal, que puede ser discutida en cualquier lugar que sea, porque ya no es un tema opinable, sino que es una conclusión de las ciencias naturales, que el proceso es único, indivisible, irrepetible, que empieza en la fecundación y termina en la muerte. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ya vamos a ver cómo gravita después para las otras conclusiones. Bueno, la vida comienza en el nacimiento, la vida comienza en la concepción, o la vida comienza, perdón, la persona comienza en el nacimiento, la persona comienza en la concepción, o la persona comienza en la viabilidad, es decir, a los 6 meses de embarazo. Estos son los 3 grandes mecanismos, o los grandes sistemas con que se divide el derecho universal a este respecto. ¿Qué pasó en nuestro Código Civil? ¿Qué pasó en la legislación argentina? Esto es importante que lo sepan y que lo digan, porque hay mucha gente que se equivoca. Acabamos de ver no sé quién le habrá asesorado a la señora Presidenta de la República, que el hecho de decir que nuestro Código Civil es la copia del Código Civil francés. Nada más lejos de nuestro código que el Código Civil francés. El Código Civil argentino, en 1871, es la más rica expresión de lo que fue la civilística latinoamericana, que empieza con Andrés Bello, con Teixeira de Freitas y Dalmacio Vélez Arfiel, que no tiene nada que ver con el derecho francés, nace contradiciendo el derecho francés. Hay más de 100 artículos esenciales, estructurales del Código que contradicen y critican el Código francés. Y uno de esos artículos es el que se introduce precisamente la persona por nacer. O sea que, si tuviéramos que decir algo, si tuviéramos que vanagloriarnos de algo, tendríamos que decir que la primera expresión del derecho latinoamericano fue precisamente esta, la de la persona por nacer, la de haber hecho una parte general de los códigos con una teoría general de la persona que debería tener la responsabilidad de empezar a definir cuándo comienza la persona. Entonces nuestro código es el primer código en el mundo que dice que la persona por nacer es aquella que está concebida en el seno materno, y dice que es persona desde el momento de la concepción, con lo cual ya genera una modificación estructural de la normativa y empieza a entender como persona desde la concepción en adelante. Esto no es una cosa, diríamos, circunstancial, porque
esta estructuración del Código Civil, al levantar la jerarquía ontológica de la persona al momento de la concepción y definir la concepción como la época que se extiende, ese periodo de tiempo que va entre los 300 días que puede durar el embarazo y los 180 días que son los plazos máximos y mínimos, es decir, en una época de 120 días, ya ha establecido un punto de partida sobre lo cual todo el andamiaje, todo lo que nosotros podríamos llamar el plexo normativo vigente, se asienta y se apoya sobre un cimiento completamente diferente que el de los países europeos. Y este va a ser el primer obstáculo que se van a encontrar los que quieran modificar. Nosotros hace poco, algo así como 3 años, nos consultó el ministro González García, ¿quién es González García? Nos mandó al Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de Córdoba una consulta, sobre el proyecto de despenalización del aborto y la posibilidad de interrumpir voluntariamente a la mujer hasta los primeros 3 meses, las 12 famosas semanas. Y le contestamos que las implicancias que tenía en una estructura legal completamente desadaptada, es como si uno quisiera cambiar la estructura de un edificio al final, es casi imposible. Y una de las miembros de la Corte, la doctora Argibal, ha dicho públicamente que ella, si bien es partidaria del aborto, reconoce que con la estructura normativa que tiene la República Argentina es imposible la implantación del aborto, porque va a tropezar contra una cantidad de disposiciones que se contraponen claramente, porque es un árbol que ha crecido durante 140 años a la luz de otro concepto filosófico, de otro concepto jurídico y de una repercusión sobre las diversas instituciones que vamos a ver. Entonces, evidentemente que esto ya es un límite. Fíjense qué diferencia el juez Blackmun cuando dice: he buscado en todo el derecho americano que por favor me contesten cuándo comienza la persona, y no lo he encontrado. Podría decir un juez argentino que ha buscado dónde comienza la persona, si tiene el Código Civil y tiene todas las disposiciones normativas que vamos a citar en su favor. Es decir, hace 140 años que le vienen diciendo cuándo empieza la persona, con lo cual no va a poder decir que no tiene dónde empezar, va a tener que contradecir ese supuesto, y con lo cual o lo modifica o lo cambia, o se hace una reforma integral del derecho privado, o de lo contrario van a tener serios inconvenientes sobre el tema. Vamos al más sencillo, por ejemplo. Supongamos que se despenalice el aborto. Sin embargo, el Código Civil en el 1084 habla de los delitos contra la vida, y habla del homicidio, y habla de las lesiones. Quiere decir, y en el 1081 dice que todos los que han colaborado como partícipes, como cómplices, como asesores, dice, son solidariamente responsables contra el que ha cometido el delito. Entonces vamos a decir, está despenalizado penalmente el aborto, pero como el Código Civil va a seguir de esa manera, a los médicos los van a poner en una situación realmente de incoherencia, porque van a poder ser objeto de juicios eventuales por responsabilidad civil, aunque no sean penados desde el punto de vista penal. Con lo cual esto demuestra que es absolutamente imposible cambiar todo sin esto. ¿Habrá objeción de conciencia? Bueno, eso es otra cosa. Ese es otro tema. Digamos que el médico que ha realizado un aborto de ese tema, que no haya tenido objeción de conciencia, se va a encontrar con la posibilidad que cree que está despenalizado, y puede venir un juicio civil por otro lado y demandarlo perfectamente bien, como si fuera lo que demuestra que para poder modificar esto van a tener que alterar todo el sistema del Código Civil. Pero hay un problema mayor, y es que si bien la concepción empezó siendo un derecho, digamos, del Código, a partir del año 1994, y por obra de la reforma de la Constitución Nacional, se modifica la Constitución Nacional y se incorporan una serie de convenciones internacionales que vienen a modificar el cimiento legal para trasladarlo a un plano superior, a una jerarquía superior, que es la jerarquía constitucional. Es decir, ya no solo tendrían que modificar la ley, sino que también habría que avanzar sobre la Constitución. Por ejemplo, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional,
dice que hay que atender, el Estado tiene obligación de atender o de asistir a las madres, a los hijos desamparados, a los que están en situación de indigencia. Y dentro de eso dice que a la madre hay que asistirla desde el embarazo. Entonces, embarazo, obviamente, podrá discutirse si embarazo es fecundación o anidación, en la vieja discusión que puede ser eventualmente científicamente planteable a la luz de una interpretación jurídica, porque el código habla de una época, o sea que jurídicamente no está definido si concepción es fecundación o concepción es anidación. Pero lo que no hay ninguna duda es que la tercera semana, que los 12 semanas, los 3 meses posteriores al embarazo es embarazo, entonces estarían violando expresamente la Constitución Nacional que protege al niño desamparado a la madre embarazada. Y acá vamos a lo siguiente: si protege a la madre, a la madre con los niños desamparados, ¿por qué no hacerlo a los que están amparados? Sería una afectación al principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional y podría dar motivo inmediatamente a un planteo de origen de igualdad, con lo cual tienen que modificar la Constitución Nacional también para eso. Pero como esto no es nada, todavía hay más que podemos decir. Fíjense que en la Constitución Nacional, por el artículo 75, inciso 22, se incorpora la llamada Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la llamada el Pacto de San José de Costa Rica. En el Pacto de San José de Costa Rica se dice que se debe defender la vida de la concepción, con lo cual tenemos otra disposición, que si bien deja una leve ventana abierta para la posibilidad de discutir en los países que ya tienen incorporada la legislación abortista, lo cierto es que el principio está clarísimo en ese sentido. Y después también hemos incorporado la famosa Convención sobre los derechos del niño. Y en los derechos del niño dice: para los efectos de la presente convención se entienden por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicada haya alcanzado antes su mayoría de edad. Y acá la Argentina, cuando se adhiere a esta convención internacional, hace la salvedad diciendo que para la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad. Quiere decir que para nuestra legislación, con carácter supralegal, es decir, como garantía constitucional, en los derechos del niño, el superior derecho del niño, se contempla desde la concepción hasta la mayoría de edad. Y agrega la Convención: en caso de contradicción del interés superior del niño con otro interés, debe predominar el interés superior del niño, por lo cual está resolviendo la teoría esta de la contradicción de los intereses preponderantes con otra disposición muy específica. Podríamos mencionar muchas más disposiciones, pero no quisiera abundar. Lo que tienen que tener en claro es que el Código Civil armó, diríamos, este cimiento y después se fue desgajando la apoyatura en otras disposiciones, es decir, que ya la defensa de la vida de la concepción está hecha por vía legal y por vía supralegal, es decir, por vía constitucional. Pero además, en el Código existen una cantidad de disposiciones que se han estructurado sobre esto. Supongamos el artículo 268 del Código Civil, que habla de la patria potestad compartida. Quiere decir que la patria potestad de los hijos menores la ejercen conjuntamente el padre y la madre. Para un viaje, para un acto de disposición, se necesita la firma del padre y de la madre. Entonces nosotros preguntamos: ¿cómo van a hacer cuando tengan que despenalizar el aborto respecto de las conformidades que deben haber dado? Se contradice cualquier disposición que se adopte sobre la continuación o no de la vida del nascituro, se contradice con el 268, porque ahí va a tener inferencia el padre y la madre, lo que no existe, por cierto, en el derecho americano, ni en el francés, ni en el italiano, ni en el español, ni en ningún otro derecho. Esto existe en la Argentina porque la Argentina fue evidentemente un país que se estructuró sobre una base jurídica y filosófica muy especial que no lo tienen otros países. Y hay otro tema más. Nosotros tenemos, con respecto a los menores, representación de los padres, pero también representación promiscua del asesor de menores. ¿Qué
quiere decir la representación promiscua de disposición de menores? Quiere decir que en todo acto de disposición que deban hacer los menores, sean judiciales o extrajudiciales, además del consenso del padre, debe intervenir el asesor de menores. Esto ya se ha planteado, fíjense, en el caso de los abortos no punibles, cuando se trata de las mujeres disminuidas en sus facultades mentales, que el curador de la mujer disminuida mentalmente pide el aborto, pero como el asesor de menores de la mujer es también el representante promiscuo de la persona por nacer, se produce una contradicción en la postura del asesor de menores, porque por un lado, él defendiéndola a la madre, a su incapaz, tiene que pedir el aborto, pero por otro lado, como representa también a la persona por nacer, tiene que defender la vida. Entonces, el asesor de menores se presenta al juez y le dice: estoy en una contradicción, nombre un asesor ad hoc. El juez nombra un asesor ad hoc y se plantea un debate, fantástico el debate, por el cual el curador de la madre pide el aborto y el asesor ad hoc nombrado en defensa del menor, la persona por nacer, pide la vida. Y ese debate, por cierto, duró más que lo que duró el embarazo, porque evidentemente no se resolvió hasta, pero quiere decir los inconvenientes que se va a suscitar si se llega a implantar una institución tan diferente a lo que ha sido nuestra cultura jurídica como la que estamos señalando. Son todos problemas que se van a plantar y que se los hicimos saber al señor ministro en una contestación que le dimos los institutos de Derecho Civil de ambas, de las facultades y de la Academia de Derecho, diciéndole que todos estos inconvenientes impedían la sanción de esa situación. Nunca tuvimos respuesta acerca, no sé, pero ese proyecto quedó en la nada y nunca más se supo del tema. Hasta aquí es el panorama, diríamos, legal. Pero nosotros estamos en una sociedad plural donde este debate del aborto, especialmente a la luz de dos vertientes muy particulares, una vertiente feminista que está en una cantidad de posiciones que vienen desde una línea perfectamente definida que empieza fundamentalmente en los Estados Unidos y se ha proyectado en todo el mundo, en la idea de que la mujer debe tener el derecho personalísimo a disponer de su propio cuerpo, a disponer de su vida, a hacer de su vida el proyecto que quiera, y por lo tanto ese derecho está por encima de cualquier otra concepción que pueda haber. Y el otro argumento viene por el lado de las consecuencias desastrosas que se producen en la gente pobre que hace abortos clandestinos y que esa situación los lleva indudablemente muchas veces a la muerte. Se exagera evidentemente el número, pero es evidente que esa es una realidad que existe y cualquier médico que está al frente de estas situaciones reconoce que esto ocurre. Estos son los dos argumentos con los cuales se llega a la necesidad de decir: está bien, hemos tenido el aborto punible durante tanto tiempo, pero los tiempos cambian y ahora vamos a discutir si efectivamente no corresponde hacer una modificación e introducir un proyecto que defienda a la mujer y, por sobre todas las cosas, que busque la igualdad social frente a esta situación, evitando muertes que podrían ser, diríamos, adjudicadas en la sociedad. Este es el centro del debate. Y ahora vamos a tratar de analizar cuáles son los argumentos jurídicos que aconsejan desde una moral absolutamente laica, donde no tiene nada que ver la religión, desde una concepción absolutamente técnica, hermenéutica en lo que hace a la interpretación de las leyes y absolutamente acorde con lo que es la práctica en las interpretaciones de las reglas jurídicas. Todas las reglas de interpretación mandan a estar en una situación contraria a la que se propone. Y lo vamos a analizar una por una. El primer argumento es el que acabamos de señalar al comienzo. Si estamos en presencia de una verdad universal, una verdad científica, las verdades científicas son aquellas que no pueden ser controvertidas porque tienen validez universal, que el proceso es único
Las ciencias naturales dicen, estamos en un proceso único que empieza en la fecundación y termina en la muerte, cualquiera sea el estadio de evolución de ese proceso, que ya lo hemos visto, hay veces que está más avanzado, a veces que está según el estadio que tiene, como que las personas vivas también, no es lo mismo tener 40 años que 50, que 60, que 70, que 80 o que 100. Evidentemente el proceso evolutivo tiene modificaciones, no es lo mismo estar sano que enfermo, es obvio. Es decir, esas alteraciones cambian de sustancia, pueden justificar, y acá viene el punto clave. La primera premisa aquí es de la lógica más elemental. Si el proceso es único, si nosotros estamos apoyados sobre la base de que la vida empieza en la fecundación y termina en la muerte por explicación de las ciencias naturales, el derecho no puede tratar como distinto lo que es igual. El principio de identidad, que es lo más elemental que tiene el derecho, no puede considerar diferente lo que es igual. Y muchísimo menos aún cuando lo que estamos tratando como diferente tiene una cualidad sustantiva o esencial. Es decir, yo no puedo decir que una persona de 99 años es menos persona que una de 80 porque tenga más años, ni puedo decir que una persona que todavía no tiene discernimiento es menos persona que la que tiene. No puedo diferenciar una etapa de ese proceso que permita hacer una fractura ontológica en su consideración, ni jurídica tampoco, porque si la naturaleza dice que es el mismo proceso, y el doctor Efraín lo ha demostrado con todo su bagaje de batería de argumentos y de exhibiciones, que el proceso es único, no puede el derecho tratarlo de diferente. Es así de simple y así de sencillo. Y fíjense, tanto esto es así, que toda la batería argumental efectuado por el abortismo es para tratar de diferenciar, de encontrar algún modo de establecer una fractura en el proceso. Por eso que empiezan, por ejemplo, en el proyecto Palacio de la ley española, hablando de que debe hablarse primero de un preembrión y después de un embrión. Quieren bajarle categoría al comienzo de la vida, bajarle una categoría, un piso anterior, como si la personalidad, la humanidad se fuera adquiriendo por escalones, por etapas biológicas y no en un proceso único, indivisible y sustancialmente unitario. Todo el esfuerzo que hay de la literatura moderna americana está precisamente para establecer estas diferencias, diciendo no es lo mismo el comienzo que el fin, y exponen el ejemplo de una persona que pierde el pelo. No es lo mismo cuando empieza a perder el pelo que cuando termina el proceso. Dice, nosotros podemos decirle que es pelado al final, no al comienzo. De la misma manera no podemos decir que es persona el que al comienzo de la gestación que al final. ¿Por qué? Porque eso les permite a ellos, si yo cambio ese basamento, les permite salir de esa sentencia feroz, es decir, estoy matando a una persona humana. Eso es insostenible. Entonces, para poder eludir ese primer planteo de tipo lógico, tienen que bajar la jerarquía ontológica del concepto, tienen que fracturar el proceso. Y fíjense muy bien esto, porque esta es la base de la discusión. Por eso que hubiera bastado para explicar este problema las explicaciones que diera el doctor Efaero de lo que es el proceso médico. Ningún abogado podría justificar un tratamiento diferencial a lo que es único, y mucho menos cuando lo único es justamente una cualidad sustantiva como es la condición de ser sujeto de derecho. Entonces fíjense, ahora han empezado a trabajar que existe una diferencia entre vida humana, género humano y persona, como si vida humana empezara antes que la persona llegara como un estadio evolutivo posterior a través del desarrollo y consolidación del cerebro, de los órganos, de la sensibilidad, etcétera, etcétera. Y todos los esfuerzos de la literatura americana moderna están asentados hoy tratando de apoyar la justificación de que hay un proceso anterior al nacimiento de la persona. Y esa ventana que se abre, esa fractura que se abre en el proceso, no encuentra ningún asentamiento en las verdades científicas. Es más, yo me atrevo a decir algo que estoy advirtiendo ahora.
a la luz de un fallo que acaba de salir del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, donde reconoce exactamente, cambiando su jurisprudencia anterior, que la vida humana empieza en la fecundación y termina en la muerte, con lo cual han cambiado la visión que tenían hasta este momento. Que cuando en el año 70 se justifica esta teoría de interés preponderante, es porque todavía no se habían hecho los estudios, ni la biología ni las ciencias naturales habían tenido tanta comprobación como lo que ha habido actualmente. Me parece que en ese periodo todavía se podía decir estas cosas. Hoy basta ver una afirmación para que un niño pueda decir que eso es único. ¿Cómo vamos a tratar distinto a lo que es igual? Porque con ese argumento, si abrimos ese argumento, podemos llegar de nuevo a la roca carpédia. Podemos decir que los disminuidos no son personas, podemos decir que los que han perdido la conciencia no son personas, podemos abrir todo esto que el nacionalsocialismo ya explicó y ya probó en el mundo, transformando en una verdadera tragedia lo que fue esa concepción. Es decir, el primer argumento central frente a un planteo de por qué nuestro código está correctamente institucionalizado es decirle, si el proceso natural, si la verdad científica de apoyo es que el proceso es único, indivisible y autónomo, la ley no puede considerar distinto lo que es igual. Este es el primer punto. Y eso es tan sencillo que no creo que pueda ser rebatido por nadie, porque ya esta premisa tiene validez universal, no es discutible, la reconocen ellos también. La única manera de salir de esa trampa es decir, sí, pero vida humana no es lo mismo que persona. Y vamos a ver que ese argumento también tiene contradicción. El segundo argumento también es de corte absolutamente jurídico. Dice, en una teoría de contraposición de intereses, el interés del niño en nacer y el interés de la madre de disponer de su propio cuerpo, hay que encontrar una justa composición del conflicto de intereses. Predomina el interés de la madre en el comienzo, predomina el interés del niño en el final. Teoría del interés preponderante. Y se lo oído nada menos que al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Lorenzetti, decir ese argumento. Hay que encontrar una conciliación entre el interés de la madre, que indudablemente tiene el derecho de disponer de su propio cuerpo, y el interés del hijo de nacer con vida. El planteo tampoco resiste la mínima atención, porque acá no están contraponiéndose dos intereses. Está contraponiéndose el interés de la madre, pero de otro lado está contraponiéndose una vida humana. Es decir, es interés contra vida, no es interés contra interés. Cuando hacemos una compra-venta, está el interés del vendedor de tener el mayor precio posible y el interés del comprador de pagar lo menos posible. Pero acá no hay dos intereses que se puedan contraponer. Acá hay una vida por un lado y un interés de la madre por el otro. Entonces el planteo es absolutamente incorrecto, porque no es dos intereses que se deban conciliar, sino un interés de la madre frente al interés del hijo de poder tener el famoso derecho a nacer, que ahora se ha transformado en un derecho esencial, fundamental, el derecho ya no a la vida, sino a nacer con vida. O sea, que el planteo de interés contra interés no es correcto. La teoría del interés preponderante puede plantearse en los Estados Unidos, pero no puede plantearse en Argentina, porque jurídicamente tenemos una vida que está defendida por el Código Civil y por toda la normativa que hemos citado. El tercer argumento está dado por la reversibilidad de las consecuencias. Los jueces, frente a un conflicto donde tienen que resolver un hecho que se transforme en irreversible frente a otro que es reversible, siempre deben tomar decisiones en defensa de lo reversible, porque evidentemente que lo irreversible no tiene marcha atrás. Una vez que se adoptó, no hay retroceso. Entonces, si un juez tuviera que resolver el conflicto entre estas dos situaciones, evidentemente que siempre va a tener en cuenta la reversibilidad. Y acá tampoco tiene la menor duda, porque en un caso, el interés de la madre, puede haber una serie de intereses atendibles. Estamos absolutamente seguros que cuando una mujer llega a una situación de este tipo, están de por medio 1000 dramas, desde
la vergüenza de quedar embarazada, desde la sensación de impotencia para poder afrontar todo lo que le viene después, situaciones de orden económica. Quien llega a esa situación, llega en una situación evidentemente desesperada. Pero todo eso es reversible, todo eso es superable, porque si se trata de un problema económico, tiene el problema de la adopción, tiene la salida de la adopción. Si se trata de un problema económico, tiene la posibilidad de que el Estado le ayude. Si se trata de un problema de asistencia sanitaria, se puede resolver. Ahora con la asignación universal por hijo, por ejemplo, es mucho menos que lo que podría hacer el Estado en un proyecto de asistencia de los embarazos no queridos, con lo cual podrían salvarse miles de familias que están en colas de espera para recibir hijos adoptados, podrían tenerlos. Es decir, y supongamos que no pasara todo eso. En el peor de los casos nace el hijo y la mujer superó su situación. Son 9 meses, con todas las circunstancias que pueden traer aparejadas, y bueno, pero termina. Pero en el otro caso es la vida que desapareció y ya no tiene más solución. Entonces después entre las dos opciones tiene que tomar siempre la opción menos costosa, la opción que puede dar lugar a la reversibilidad, la opción que ocasiona menos daño. Y esto es un razonamiento de todos los días de los jueces cuando están tomando determinaciones en la sentencia. Es decir, no estoy inventando un argumento extraño, es un argumento de la interpretación de las leyes, buscar siempre el menor daño posible y el daño que no sea reversible. Otro argumento más, la teoría de los propios actos. Cuando se trata, por ejemplo, ahora en el tema de los derechos del consumidor, los daños ambientales, etc. Se alude a las circunstancias que hay una cantidad de daños que se ocasionan, no culpables por parte de quien los realiza, pero sí responsables. Entonces el derecho dice, cuando yo tengo que resolver entre una víctima inocente y el que puso en definitiva el riesgo en la sociedad, aunque no haya tenido la culpa, aunque haya tomado todas las previsiones posibles para que el daño no se ocasione, yo entre una opción y la otra siempre lo hago responsable al que introdujo el riesgo en la sociedad. ¿Por qué? Por la teoría de los propios actos. Si yo introduje en la sociedad una máquina, que esa máquina exteriorizó daños a terceros, soy responsable de lo que ocurre, aunque a lo mejor no sea culpable efectivamente de que eso haya ocurrido. Y acá, la teoría de los propios actos es así. El hijo lo viene en paracaídas, ha sido consciente o inconsciente, querido o no querido, un acto de dos personas que en definitiva son los que han generado esa situación. Si el juez tiene que resolver en favor de alguien, evidentemente que no tiene que resolver en la parte absolutamente inocente, no tiene absolutamente nada que ver con el tema. En todo caso, aunque sea una mayor injusticia, es mucho más lógico que haga o aporte su cuota de sacrificio la que puso en vida esa situación, que es absolutamente inofensivo, inocente respecto de esa situación, es decir, totalmente extraño a que se haya colocado en tal conflicto. No tiene nada que ver con el nacimiento del conflicto, a él lo pusieron en el conflicto, no creó, no generó el conflicto, consciente o inconscientemente, como ustedes quieren considerarlo. O sea que también por esa regla de la teoría de los propios actos debe inclinarse en favor del menor. Y por último, hay una regla elemental que está vigente desde ya incluso de la época de los romanos y ahora ha tomado un predicamento especial. En todo conflicto jurídico siempre debe protegerse al más débil. El más débil es indudablemente el que merece la mayor protección. Fíjense que en el más puro y crudo derecho comercial, la teoría de la posición dominante en los contratos de concesión, por ejemplo, que son dos comerciantes con toda la plenitud de los valores patrimoniales, sin embargo los jueces dicen, señor, el que está en una posición dominante tiene que tener una mayor responsabilidad respecto a que el que se encuentre en una situación menor. Los contratos por adhesión o los contratos con cláusulas predispuestas, la parte más débil es la que se protege. Yo pregunto, si en el derecho patrimonial, en el más crudo derecho patrimonial, la parte más débil es la que se debe defender, pregunto, ¿y acá este inocente que tiene que defenderse de su madre? No de otro, pero de su madre tiene que defender.
¿Quién lo va a proteger si no el Estado? ¿Quién lo puede proteger si no la ley? No hay otra posibilidad. Y esto es absolutamente argumentos racionales, legales de la técnica de interpretación de las leyes. Entonces, todos estos principios nos llevan a la conclusión de que la Argentina, desde 1871, entró en una senda de acierto respecto del tratamiento del concepto de la persona. Logró intuitivamente, estoy seguro que en la época de Vélez, y lo pude corroborar hace poco, porque Freitas, cuando incorpora esta teoría de la persona por nacer, lo hace porque se preocupaba porque los franceses admitían donaciones a personas por nacer y decían, ¿cómo van a haber donaciones, a haber donatarios si todavía no son sujetos de derecho? Quizá no tuvieron conciencia acabada de dónde estaban incorporándose en el tema, pero de cualquier manera lo cierto es que pusieron al país en una senda de 100 y pico de años adelantados, y en vez de enorgullecernos de tener esta base jurídica y moral, parecería que esto nos coloca en decimonónicos, nos trasplanta a ser pasatistas, retrógrados, y no, esto fue lo moderno, fue lo progresista. Además, hay una cosa muy importante: la cultura que está detrás de la teoría del interés preponderante es una cultura equivalente a la fisiocracia en materia económica. Es casi volver a un individualismo tan extremo que, si lo trasladáramos al concepto patrimonial, equivaldría a sostener que no es posible la expropiación de los bienes por razones de interés público, o no es posible el interés social de la propiedad. Por ejemplo, podría admitirse la destrucción de mercadería, que ya es sabido que la propiedad tiene un sentido social que todo el mundo lo reconoce. Es decir, es una vuelta a un individualismo tan extremo que niega la concepción social de la familia. Si Pérez Arfiel, en una nota, cuando trata la disolución de la sociedad conyugal y no la regula como contrato, sino que la regula como una institución familiar, dice: la familia es una institución social donde hay una cantidad de derechos que deben someterse a este interés superior de la familia que está por encima de todas las cosas. Entonces, muchos de estos que creen, incorporando una filosofía que viene del más puro liberalismo americano, con Mill a la cabeza y todos los que lo han, la filosofía analítica contemporánea, que la hemos incorporado a través de este pluralismo y de esta comunicación del mundo, creen que están en el progreso, y la verdad es que están en muchos años atrás de lo que ya el viejo Vélez había concebido en el año 1871. Por eso creemos, lo vamos a tratar de hacer acá con la Academia de Medicina, vamos a producir un documento que sentemos estas ideas para que en la pluralidad del debate puedan apreciarse estos aspectos que nos tenemos que enorgullecer y no avergonzar. Pero eso sí, el debate tiene que mostrar otra cara, que la sociedad tiene una deuda con las mujeres en situación de este trance tan angustioso de tener que enfrentarse con un embarazo no querido. No para interrumpirlo, pero sí para ayudarlo. Hay muchísimas cosas por hacer, que evidentemente morigerarían las consecuencias de esta situación. Creo que si hubiera una combinación de factores sociales, culturales, médicos y de adopciones, si le diéramos la salida a estas situaciones, muchísimos de estos casos se resolverían, y prácticamente ese aspecto no querido, que indudablemente existe y es muy lamentable, porque nadie merece la pena de muerte por cometer una transgresión, evidentemente tenemos que resolverlo. Y los que estamos en contra de esta situación somos los más responsables de tener que motivarnos, propiciar la ayuda y la sanción de leyes que vayan a hacer una protección integral de la mujer que sufre esta situación. Nada más.
Queremos agradecer muy particularmente a los dos expositores que nos han ilustrado de manera brillante sobre cada una de las dos ámbitos que habíamos querido que fuesen motivo de esta disertación, el ámbito médico y el ámbito jurídico. Lo avanzado del tiempo se nos agota lamentablemente con el tiempo previsto para el uso del salón. Nos queda prácticamente simplemente cerrar esta exposición y para hacerlo tomaría las palabras finales de Juan Carlos Palmero. Dijimos allá al comienzo que lo que proponíamos como ADIR era una actitud no solamente de cuestionamiento de aquello que debemos cuestionar, sino de búsqueda de soluciones, de compromiso. Entonces, a lo que creo que debemos convocarnos todos es a esto que Palmero señaló. Ser provida, diríamos, no se agota en oponerse a la legalización del aborto, es mucho más. Y va entonces a un requerimiento, el que hacía Juan Carlos recién, de compromiso nuestro en la búsqueda de un acompañamiento próximo, cercano, comprometido a todos aquellos que sufran las circunstancias de los embarazos no deseados, aquellos que pueden estar en riesgo de abortar. Nosotros tenemos que tener la capacidad, la posibilidad de ofrecerles soluciones, de que sepan que les podemos decir: estamos con ustedes, estamos dispuestos a apoyarlos, estamos dispuestos a ayudarlos. Este sería el compromiso social real y verdadero. Y en esto, como decía Juan Carlos también, me parece que podríamos tener la originalidad de pensar muchas alternativas que van en aquello que lo sintetizaría en aquello de Teresa de Calcuta, ¿no? No maten los niños, denmelos a mí. Esa es la generosidad realmente que deberíamos tratar de ordenar, de prever. Y allí entonces vendrían las organizaciones que sean capaces de ofrecer respaldos de todo tipo a las personas que sufren por estas circunstancias. Y entonces estas organizaciones son, y ahí nos incluiremos, las que tendríamos que tener programas particulares para atención. Como decía Juan Carlos, tenemos mucho para mejorar todo el sistema de adopción, agilizar los trámites y las formas, en fin. Yo quería cerrar simplemente esto, convocándolos al compromiso de ser algo más activos en la búsqueda de soluciones y no solamente aquellos que resistimos con fuerza y con razón una legalización del aborto. Pero a la par de eso también tenemos que poner nuestro compromiso para darles respuestas y soluciones a aquellos que padecen el problema. Señores, muchas gracias por su presencia y a los disertantes nuevamente en el colegio.